Bueno, pues nada, bienvenidos a todos de nuevo a los seminarios de IBIDAT, un curso más. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros, porque bueno, Iñaki es parte de nuestro equipo de IBIDAT. Así que bueno, os presento brevemente un poco a cada uno de los dos y ya les doy paso a la presentación que nos van a hacer hoy, que veréis que es un trabajo estupendo. En primer lugar tenemos a Almudena Castro con nosotros, que es licenciada en Bellas Artes, graduada en Física y cursó estudios de grado superior de piano, que actualmente se dedica al diseño de producto y experiencia de usuarios en Quix Analytics. Compatibiliza este trabajo con su actividad divulgadora en ciencia y tecnología y como fruto de esto recibió el premio Tesla de divulgación científica en 2017. Además, también recibió el premio al mejor uso de ciencia en el Space Apps Challenge de la NASA en 2018, que de hecho este premio lo ganó con Iñaki, lo que me da paso también a presentarle. Iñaki es licenciado y máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, máster y doctor en Telemática y es graduado superior en Música en la especialidad de clarinete. Actualmente forma parte, como ya he dicho, de nuestro equipo de postdocs en IBIDAT y estudia temas variados como la interpretabilidad de algoritmos de Machine Learning o la aplicación de la ciencia de datos a problemas relacionados con redes sociales. Hoy especialmente vienen a contarnos lo que han descubierto sobre el metrónomo de Beethoven, así que bueno, todo vuestro. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente puntualizar una cosa de Iñaki, que es el que conozco más, ¿no? Que, como bien dice nuestro compañero Rubén, es una persona renacentista, ¿no? Sabe absolutamente de todo, o sea que será un placer escucharle. Bueno, muchas gracias. Se me oye, ¿no? Que no sé Sí, si sí, se te he oye, quitado el sí. mute. Vale, que Sí, me se han te oye. desaparecido los controles al compartir pantalla. Bueno, pues estamos encantados de abrir nueva temporada de seminarios de IBIDAT y vamos a hablar efectivamente de nuestro trabajo sobre Beethoven, que ha tenido cierta repercusión, a lo mejor lo conocéis ya. Y bueno, si hay melómanos en la sala, probablemente sepan que el tempo en Beethoven es una cosa, ¿no? Es una cosa muy discutida cuando se graba algo de Beethoven, un disco nuevo, una sinfonía de un director nuevo que vuelve consagrado, que hace su propia grabación de las sinfonías de Beethoven o cosas así. Siempre es algo que se discute, ¿no? En los críticos, incluso en el librito que acompaña las grabaciones y demás. Es algo que se discute, pero esto es una rareza realmente, porque en el resto de la música clásica no es tan común. A veces pasa, si efectivamente si algún intérprete hace alguna cosa extravagante, pero digamos que lo hace queriendo, ¿no? Que hay un canon y algún intérprete de vez en cuando se sale de ese canon, hace algo extravagante y en ese momento es cuando se comenta ese aspecto, ¿no? Hay un caso muy famoso, que, por ejemplo, que a lo mejor conocéis, que es un concierto del pianista Glenn Gould. Dirigía la orquesta Leonard Bernstein y Leonard Bernstein se da la vuelta antes de empezar, se dirige al público y le dice, bueno, ha habido ciertas desavenencias entre el señor Gould y yo en cuanto a los tempi escogidos en esta interpretación. Entonces era como una especie de disclaimer de Bernstein de lo que va a suceder aquí, yo no me hago responsable. Entonces, salvo casos así muy especiales, generalmente el tempo como que se da por sentado, ¿no? Hay un canon establecido, una manera de interpretar las cosas, pero Beethoven es único en ese aspecto. Siempre se comenta este aspecto en cualquier interpretación de Beethoven. Es una cosa de la que se habla en los conservatorios también, una cosa que un poco se da por hecho, ¿no? Que es una rareza. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, hoy en día cualquiera, ¿no? Bob Dylan. Pues Bob Dylan sabemos perfectamente cómo suena una canción de Bob Dylan porque la compone, la canta, la graba y queda ahí para la posteridad, ¿no? Pero antes de que existiesen las grabaciones, no había forma de que un compositor dejase perfecta constancia de lo que él había imaginado, ¿no? De la música que había compuesto. La única herramienta que tenían en esa época era esta, que todavía seguimos utilizando, que son las partituras, ¿vale? Que no es más que una receta. Una receta donde pones los ingredientes, en qué orden se producen, cómo se producen, para que luego un intérprete lo lea y lo reproduzca, ¿vale? De hecho, ese es uno de los grandes dramas de la música, yo diría, ¿no? Que la música, hasta que se inventaron los vinilos, no dejaba esqueletos. Entonces, una de las cosas que a ti te enseñan en los conservatorios es a interpretar esta especie de jeroglíficos. Yo tengo un amigo que dice
que le parecen huellas de hormigas en un papel. Lo bueno de este sistema es que es bastante objetivo, ¿vale? Es un sistema que se perfeccionó durante toda la Edad Media y ha ido ganando precisión. Entonces, por ejemplo, en este sistema, que es lo que llamamos un pentagrama, pues las 5 líneas sucesivas indican distintas frecuencias de las notas. De manera que si tú sabes que ves un circulito a cierta altura en este pentagrama, sabes exactamente cuál es la altura del tono que debe de sonar. Después, la forma, ¿vale? Si veis, hay algunas bolitas que tienen un palo y hay algunas bolitas que están unidas de 2 en 2. Pues esa forma te dice exactamente cuáles son sus duraciones relativas. Las que están unidas de 2 en 2 duran la mitad que las que solo tienen un palo, o duran la cuarta parte que las que están huecas, ¿vale? Sin embargo, este sistema de duraciones es un sistema de duraciones relativo, ¿vale? Simplemente te dice cuarto, doble, mitad. Si yo, por ejemplo, ahora digo, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, o canto, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, las duraciones relativas, lo que entendemos como el ritmo, es exactamente el mismo en los dos casos. Sin embargo, hay un aspecto que no está determinado, que es la duración absoluta de las notas, ¿vale? Aunque el ritmo y las duraciones relativas sea exactamente igual, la velocidad, ¿vale? Lo que nosotros percibimos como velocidad y lo que en música se conoce como tempo es muy distinto en ambos casos. Entonces, para indicar esta velocidad, ¿vale? Esta sensación de que darle a tu cuerpo alegría, Macarena, va muy rápido, hasta el siglo XIX realmente todo lo que podían hacer los compositores es utilizar esta notación, ¿vale? Allegro, allegro. Hay otra notación que es andante, hay otra notación que es lento o grave. Sin embargo, claro, son indicaciones subjetivas, ¿vale? Esto suena un poema, pero ¿qué velocidad tiene la alegría? ¿Vale? Pues igual para mí la alegría es más eufórica y es más rápida y para otra persona es un poquito más lenta. Digamos que no es un sistema cuantitativo, no es algo objetivable. Y ese era el gran reto que tenían los músicos, que dependían de alguna manera de un contexto cultural compartido para, al interpretar estas partituras, saber exactamente cómo de rápido debían de sonar. Hasta que a alguien se le ocurre, pues, un poco para cuantificar y objetivar esto, pues recurrir a la física, ¿vale? Hay un invento maravilloso de la física que son los péndulos. De hecho, es básicamente lo que estudian los físicos, ¿vale? Física es péndulos y cosas que se le parecen. Entonces, la ventaja de un péndulo es que la duración de sus periodos, ¿vale? La duración de sus oscilaciones únicamente depende de la longitud de la cuerda, no depende ni de su masa ni de su amplitud. Con lo cual tú tienes una manera de parametrizar el tiempo en función de un parámetro que es muy fácil de medir, que es la longitud de una cuerda. El grandísimo problema de los péndulos es que si tú quieres fabricar un péndulo que sea capaz de abarcar las frecuencias típicas que se utilizan en música, que son desde 40 BPM hasta 200 BPM, necesitas un péndulo de 2 metros. Entonces es bastante incómodo de utilizar. Y por otra parte, los péndulos pues tienen esta manía de rozarse con el aire y al cabo de un tiempo se acaban parando. Entonces, en el siglo XIX es cuando un señor llamado Winkel perfecciona un poco esta idea y lo que hace es utilizar un péndulo doble, pero básicamente es un péndulo. Lo único que hace es que a una varilla le añade una masa abajo, como la de los péndulos típicos, y una masa arriba. Cambiando la posición de la masita de arriba, es posible cambiar el periodo del péndulo, ¿vale? Si esta masita que además estáis viendo aquí en la imagen de la patente, ¿vale? La masita trapezoidal se acerca más hacia el eje, el periodo del péndulo es mucho más rápido, mientras que si se aleja del eje, el péndulo pues, va más despacio. Entonces, colocando una escala detrás de ese eje con esa masa trapezoidal, es posible cuantificar el tempo. Es posible decir, mira, si tú colocas esta masita a esta altura, este péndulo que tienes aquí, que además tiene un mecanismo que le permite hacer un sonido y que evita que se pare, este péndulo va a oscilar a 200 pulsos por minuto o va a oscilar a 60 pulsos por minuto, ¿no? De alguna manera ya puedes dejar de decir alegro y empezar a decir la negra o el pulso de la música, pues que te quepan 80 en un minuto o que te quepan 90 en un minuto. Ya tienes un número que te permite objetivar la información que estás intentando transmitir a los futuros músicos que interpreten tu música. Una preguntita, si muevo el ratón, ¿se ve mi puntero? Sí, yo lo sé.
Vale, Vale, pues el por eje, lo que estaba comentando antes Almudena, el eje está aquí, ¿vale? sí. Los que no hayáis, los que hayáis estado relacionados de algún modo con la música en vuestra vida, no habréis visto uno como este, seguro, pero por los que no, aquí está el eje, ¿vale? El péndulo oscila alrededor de este eje, esta es la masita de abajo, esta es la masita de arriba, que es móvil y se mueve sobre esta escala para elegir la velocidad. Si lo bajamos, se juntan las masas y por lo tanto oscila más rápido. Si lo subimos, tiene va mucho más despacio, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Esto que veis aquí es la patente, ¿vale? de Malsel. Ha comentado Almudena que Winkel inventó un doble péndulo para medir el tempo en música, pero este tal Malsel fue más listo, se le adelantó e hizo esta patente que luego explotó. Y y luego se conoció como el metrónomo de Malsel. Y bueno, Winkel quedó un poco ahí relegado. Entonces, ¿qué sucedió? Que Malsel, aparte de ser un poquito aprovechado y robar este invento, también era muy bueno con el marketing y entonces dijo, ¿qué puedo hacer para darle publicidad a este invento? Pues le regaló uno a Beethoven, que era uno de los mayores, ya era una celebridad en su época, ¿no? Es uno de los primeros artistas que en su propia época es una gran celebridad. Y Beethoven era un tipo muy perfeccionista y le encanta absolutamente el invento porque por fin, dice, se conservan miles de sus cartas y en algunas de sus cartas, las cartas de Beethoven, le dice a un amigo que por fin puede desprenderse de esos términos incivilizados, dice alegro, andante, etcétera, ¿no? Y poner una notación que es unívoca, que te dice la blanca es igual a 138, que significa que la figurita esta, blanca, tiene que haber 138 de ellas en un minuto, ¿vale? Que 138 es la marca metronómica con respecto al metrónomo de Malser. De esa manera estableces una referencia y todas las duraciones quedan supeditadas a esta. Entonces, la negra, que es esta de aquí, vale la mitad que esta, por lo tanto hay el doble en un minuto, la corchea es una cuarta parte, luego hay 4 veces más en un minuto, etcétera, etcétera. ¿Vale? De esta manera, por fin Beethoven era capaz, es el primer compositor de la historia en publicar este tipo de marcas y es el primer compositor de la historia en verdaderamente poder decirle al futuro exactamente un aspecto tan clave como el tempo en su música, ¿no? A qué velocidad quería que se interpretase esto. Y casi lo consigue. El tema de esto es que hoy en día no le hacemos ni caso, ¿vale? 200 años más tarde se considera que estas marcas son antimusicales en la mayoría de los casos, en algunos casos son hasta imposibles de tocar, como en este caso en concreto, ¿no? La sonata Hammer-Clavier, donde si escucháis alguna grabación no hay nadie absolutamente que se acerque a esos 138 blancas por minuto. Este problema, bueno, ponemos ahí ríos de tinta, realmente ha traído de cabeza a musicólogos, a intérpretes, a críticos. Básicamente durante los últimos 200 años todo el mundo ha discutido sobre este tema. Y bueno, nosotros mismos publicamos nuestra propia solución al misterio del metrónomo de Beethoven el año pasado, que ese es el motivo por el que al final estamos todos aquí. El hecho es que nadie se pone de acuerdo en cómo interpretar las marcas metronómicas de Beethoven. Y eso significa que nadie exactamente sabe cómo debía sonar la música que este genio tenía en su cabeza, o más bien que nadie le hace caso porque se cree que sus marcas no tienen demasiado sentido. Y es algo extraño, ¿no? Pues porque de otra cosa no, pero de música se supone que algo sabía Beethoven. Entonces esto ha llevado a distintas hipótesis de qué podría haberle llevado a escribir estas marcas tan extrañas, tan quizás antimusicales. Pues hay quien dice que como estaba sordo, porque de hecho cuando ya publica sus últimas sinfonías, Beethoven ha perdido toda la audición, pues que la audición interna que él tenía de esa música en su cabeza era más rápida de lo normal. Hay quien dice bueno, pues que no, que fue su sobrino, que es que Beethoven, pues como ya no leía tampoco muy bien el metrónomo, ¿no? También tenía problemas de vista, pues que era su sobrino el que estaba apuntando, pero que lo anotó mal y bueno, pues que aquel error se propagó hasta nuestros días.
Hay quien dice que no, que es que hay problemas de edición y que entonces algunos tempos están muy raros. Hay quien dice que no. Bueno, de hecho, una de las hipótesis más extremas dice que es que en la época de Beethoven no apuntaban el tempo, sino que apuntaban la mitad del tempo, o sea, como que apuntaban el ir y volver del metrónomo, y que entonces no solo es que no estemos tocando la música de Beethoven como él quería, sino que es que lo estamos tocando al doble de velocidad de lo que Beethoven quería. O sea, hay un señor que de verdad piensa que la música de Beethoven se debe tocar a la mitad de velocidad de lo que él dejó escrito. Hay otra hipótesis muy divertida que dice que no, que es que a Beethoven le gustaba trolear a los músicos, ¿no? Que sabemos que siempre se quejaba mucho Beethoven de los músicos que interpretaban su música, ¿no? Como que no eran lo bastante buenos. Entonces, la hipótesis es que Beethoven, a propósito, escribía tempos rapidísimos, pues un poco por molestar, ¿sabes? Para que llegasen los violines y cuando les doliesen las manos y no pudiesen tocar, poder llamarles inútiles. Y bueno, y también está la hipótesis, por supuesto, de que no, de que a Beethoven lo que pasa es que pues, le gustaba la música rápida y que los lentos somos nosotros. O sea, de alguna manera esto es lo que él pidió, lo que él dejó escrito, y pues a lo largo del último siglo ha habido un proceso por el que nos ha empezado a gustar la música más lenta, ¿no? A partir del romanticismo, y que los lentos somos nosotros, ¿vale? Esta de hecho es la hipótesis que defiende una corriente que es el historicismo. A partir sobre todo de los años 80 del siglo XX ha habido una corriente de intentar interpretar la música de acuerdo con la época en la que se concibió, ¿vale? Entonces el historicismo ha abogado pues, por reutilizar los instrumentos tal y como eran construidos en la época, en revisar la documentación histórica para revisar también los criterios estilísticos y de alguna manera restaurar la música de acuerdo con una documentación histórica y científica más fiable. Entonces el historicismo especialmente pues hasta ahora ha defendido bueno, que si Beethoven pedía la música a ese tempo, debemos esforzarnos en tocarla así de rápido, ¿no? en aproximarnos lo máximo posible a esa fuente documental. Pero la hipótesis más curiosa de todas es que su metrónomo podría estar roto. Es decir, si de alguna manera ese aparato que era el primero que se construyó, recordemos, sufrió una caída o un ataque de ira de Beethoven lo tiró y algo le pasó, que su funcionamiento se viese afectado y por lo tanto cuando Beethoven escuchaba, ¿no? Movía la marca para escuchar la velocidad que él quería, bueno, escuchar poquito, pero verlo, porque ya al final de su vida escuchaba poquito. Pero ver la velocidad que él quería, ¿no? Y anotarla, quizás si ese metrónomo estaba de alguna manera descalibrado por un problema mecánico, podría ser que estuviese sonando algo que no es lo que ponía en la escala, por lo tanto tendría que modificar lo que él quería para llegar a lo que verdaderamente quería reproducir. Entonces, de hecho hay cartas también donde él le dice a un amigo que, bueno, que su metrónomo estaba enfermo, lo dice así, y que había tenido que llevarlo al relojero a reparar. Con lo cual hay cierta evidencia de que en algún momento al menos ese metrónomo algo le pasó, ¿no? Y esto, desde que esta hipótesis apareció hace a mitad del siglo XX, ha movido también ríos de tinta y ha habido, de hecho, uno de los autores, Peter Stadlen, junto con su mujer Heidi Stadlen, se dedicaron un tercio de su vida prácticamente a estudiar este tema y tienen la literatura más extensa sobre el tema del metrónomo de Beethoven, ¿no? Y uno de los últimos artículos apareció en 2013, que es este que tenéis en pantalla, de un matemático, Sture Forsen, un matemático noruego. Previamente, en los años 70, había habido también un trabajo de un físico, Talbot, que de hecho fue Stadlen el que tras años de investigaciones, de prácticamente agotar todas las fuentes documentadas habidas y por haber, y un poco también llevado por esta hipótesis del metrónomo roto, acudió a un profesor de física a decirle por favor, o de mecánica era, a decirle que por favor investigase esto, ¿no? Si había una posibilidad de que el rozamiento hiciese que el metrónomo funcionase de tal manera
que explicase esos tiempos tan raros que percibimos hoy en día, ¿no? De las anotaciones que nos ha llegado. Y Forsen aquí hace una cosa parecida, coge el funcionamiento del péndulo doble, ¿no? Ideal, la fórmula bien conocida del péndulo doble, y hace una especie de qué podía haberle pasado a ese metrónomo para explicar la discrepancia que vemos, ¿no? Entonces, el análisis es un poco limitado en el sentido de que, bueno, él dice, no tenemos las medidas del metrónomo de Beethoven porque está desaparecido, ¿no? Si no, sería muy fácil ver si estaba roto o no. Acudimos al metrónomo y lo comprobamos, pero desgraciadamente este metrónomo no se conserva. Y entonces dice, bueno, no conocemos esas medidas, pero nos inventamos una, más o menos estudiamos el modelo y cogen una notación que es precisamente este 138 que veíamos al principio en la sonata Hammer-Clavier. Y bueno, si esta sonata normalmente se toca 110 y pone 138, pues bueno, que si vemos que si rompemos el metrónomo de esta manera, si acortamos la distancia con la pesa de abajo, porque se desplaza por pues puede ser que si tenemos en la línea azul el funcionamiento correcto, al acortar, al producirse acortamiento, el nuevo comportamiento del metrónomo es la línea negra y entonces hay una discrepancia entre lo que él ve en la escala y lo que realmente se reproduce. Lo que se reproduce es lo que él quiere y lo que hay en la escala es lo que nos ha llegado, que es una velocidad incorrecta. ¿Problemas de este modelo? Es que, bueno, veis aquí, uno de los problemas es que no está bien parametrizado, los valores que se inventan no son muy correctos. De hecho, si veis aquí, luego veremos, esto cobra importancia después, pero veis aquí que las curvas, evidentemente el modelo de doble péndulo es no lineal y aquí se ve una marcada no linealidad, ¿verdad? Pero luego en realidad en el rango de operación del metrónomo veremos que es muy, muy lineal. Entonces este es uno de los problemas. Otro de los problemas es que utilizas una sola marca como referencia que se inventa y como veremos esto no funciona en el resto del rango del metrónomo. Entonces nosotros vimos esto a partir de un artículo de divulgación y empezamos a darle vueltas. Es una cosa que siempre habíamos dado por sentada, ¿no? Beethoven se toca de otra manera, no como pone, pero nunca nos habíamos planteado por qué, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas al tema y así fue como empezó todo. Bueno, dijimos, pues, bueno, vamos a hacer primero de todo, vamos a hacer un modelo que sea acorde con un metrónomo real, ¿no? Que verdaderamente represente, ya que este modelo no funciona bien en toda la escala del metrónomo, para poder explicar todos los tempi, no solamente este caso concreto y esta referencia tan arbitraria que coge. Claro. De hecho, uno de los primeros problemas que tuvimos es, bueno, pues partimos del trabajo de Forsen, pero en cuanto lo pusimos a prueba vimos que realmente era muy poco descriptivo de un metrónomo de verdad. Pues al final era una especie de modelo matemático, pero distaba mucho del comportamiento real de un metrónomo, ¿no? En cuanto tomamos algunas medidas vimos que aquello no se sostenía. A ese modelo ideal de metrónomo que únicamente contempla la masa de arriba y la masa de abajo, y por supuesto como en física son las vacas esféricas, pues los péndulos tienen varillas sin masa, ¿no? Pues ese modelo tuvimos que añadirle distintas correcciones. Para empezar, le añadimos una corrección por la masa de la varilla, que luego terminó siendo la más relevante. También le añadimos una corrección por el ángulo de oscilación, ¿vale? Porque, de nuevo, vacas esféricas, ¿no? En física, cuando tú hablas de un péndulo, normalmente asumes que el ángulo de oscilación es muy pequeñito y que por lo tanto pues lo puedes, bueno, en fin, puedes aproximar el seno por el ángulo, etc. Pero es mentira. Cuando tú observas de verdad un metrónomo, ves que el ángulo de oscilación alcanza hasta 45 grados. Después tuvimos también en cuenta la fricción, pues porque en este caso el metrónomo no es que no sea un péndulo ideal sin fricción, sino que además en este caso hay un mecanismo que lo impulsa y que es el que hace el ruido, ¿no? en cada una de las oscilaciones. Entonces utilizamos un tipo de fricción estática y bueno, lo último que os decía, ¿no? de la masa de la varilla, que son todos estos términos que veis aquí, que bueno, es con las masas adimensionalizadas, etc. Esto luego será importante porque
para luego sacar las masas de verdad del metrónomo de Beethoven a partir de fotografías, teníamos que utilizar todo sin dimensiones. Y bueno, luego observamos realmente qué efecto tenían todas estas correcciones que nosotros habíamos metido sobre el doble péndulo ideal, ¿no? En este caso podéis ver que llegamos, o sea, nos rayamos tanto, ¿no? con el modelo y con alcanzar un modelo muy, muy preciso, que luego cuando realmente quisimos comprobar nuestro modelo contra un metrónomo de verdad, ¿vale? y tomamos datos experimentales del metrónomo, que al final consistía en grabar realmente la frecuencia que estaba produciendo ese metrónomo, ¿vale? O sea, tomamos grabaciones de audio y detectamos los picos y vimos cuáles eran los bits que estaba dando, pues resulta que nuestro modelo de metrónomo era más preciso que la escala que tenía el propio fabricante. Lo cual tiene sentido pues porque al final el fabricante pues, fabrica un montón de metrónomos, algunos tienen un poquito de más masita, otros menos masita, pero claro, nosotros estábamos midiendo de manera súper precisa las masas, la varilla, no sé qué, y cuando metías todas las cosas en el modelo resulta que era más precisa la predicción del modelo físico que la marca de la propia escala. Y sin embargo, bueno, pues el modelo de Forsen, que es el modelo matemático, es la línea roja, ¿vale? O sea, el modelo teórico nuestro era la línea verde, los datos experimentales la línea azul y pues como veis el modelo de Forsen diverge un montón. Cuando estuvimos analizando cuál de las correcciones que habíamos introducido era la que resultaba más relevante, pues la más relevante, esa es la gráfica que tenéis a la derecha, la más relevante es pues la línea azul, que es el ROD es la masa de la varilla. La fricción realmente era obviable, me sale negligible, o sea, todo el día trabajando en inglés ya se me ha ido la patata. Y bueno, y el ángulo también tiene más relevancia que, pues eso, la fricción tiene sobre todo importancia para las frecuencias más bajas del metrónomo y el ángulo es una corrección que es constante en realidad para todas las frecuencias. Pero vaya, lo más relevante en este caso era sin duda la masita de la varilla. Sí, esto es lo que comentaba antes, que el modelo simple marca una fuerte no linealidad en el rango del metrónomo, pero en cuanto metes las correcciones se ve que es casi lineal, que sería la línea gris. La línea gris es 1 a 1, ¿vale? Entonces se ve que es prácticamente lineal. ¿Qué pasa? Que el fabricante, como es tan lineal el modelo en este rango de utilización y por las dimensiones del propio metrónomo, que el fabricante directamente pone una escala lineal en el aparato. De ahí la pequeña desviación que se ve en esta zona, ¿no? Pero realmente es casi despreciable. O sea, la diferencia son de 2 BPM. Bueno, y una vez tuvimos un modelo con el que estábamos satisfechos y que realmente describía muy bien el comportamiento del metrónomo, de manera que nosotros ya podíamos cambiar todos los parámetros que quisiésemos y ver cómo iba a afectar esto a la frecuencia reproducida por el metrónomo, ¿vale? O sea, podíamos, por así decirlo, romper el metrónomo como quisiésemos y observar la frecuencia que producía. Sin embargo, todavía nos faltaba lo más importante y es que, claro, nosotros estábamos estudiando un metrónomo de hoy en día, ¿vale? De hecho, un bicho como esto, que, en fin, este sería el enésimo que nos rompimos ya, pero el metrónomo de Beethoven no era exactamente igual. Los primeros metrónomos que fabrica Mansell son un poco más grandes. Este creo que yo creo que tiene como 20 centímetros y el de Beethoven era de 30. O sea, hay una serie de cosas que cambiaban. Y claro, como nosotros no teníamos el metrónomo de Beethoven, necesitábamos de alguna manera averiguar cuáles podían ser las masas y cuáles podían ser la masa de la varilla, etc. En concreto, nos faltaban eso. Conocer las masas del metrónomo que podía tener aquel metrónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un modelo que a partir de las distancias, ¿no? a partir de las distancias de la masita al eje y las masas del metrónomo, nos permite predecir con total precisión las frecuencias que produce ese metrónomo. Si nosotros tuviésemos las distancias y las frecuencias, podríamos averiguar las masas. Entonces, eso podíamos sacarlo a partir de fotografías, ¿vale? Porque se conservan fotografías de la época de Beethoven, ¿vale? O sea, de los primeros metrónomos que fabricó Mansell. En esas fotografías nosotros podíamos observar en la varilla que hay una serie de marcas donde se coloca la masa, ¿vale?
y eso nos daba, o sea, nos permitía medir las distancias. Y por otra parte, si dábamos por buena las medidas de la escala, ¿vale? O sea, si la escala en este metrónomo vamos a suponer que no es como el de Beethoven y estaba bien calibrado, pues damos por hecho que en la escala esas frecuencias están bien indicadas, entonces tenemos las distancias y esas distancias qué frecuencias producen. Entonces con las distancias y las frecuencias nosotros podíamos pesar sin tocarlo el metrónomo de Beethoven y estimar qué masas podía tener. También esto lo validamos con un metrónomo contemporáneo, ¿vale? En la primera gráfica, la línea roja y la verde son metrónomos contemporáneos y las otras dos son metrónomos de la época de Beethoven, ¿vale? Entonces, con el metrónomo contemporáneo validamos nuestra metodología, ¿vale? O sea, comprobamos que a partir de fotografías y a partir de la escala y de la masita podemos estimar las masas y que eso pues funciona de alguna manera, pues no te da exactamente, pero veis que el error es bastante bajo. Y entonces utilizamos las fotografías de un catálogo que además fue de una exposición que salió aquel año pues, por pura suerte, ¿no? Sacamos varias fotografías y conseguimos estimar la masa y sobre todo al final nos quedamos con la medida de la patente. Porque en la patente, o sea, vimos que no había casi diferencia entre las fotografías de metrónomos y la patente, ¿no? Entre las estimaciones, y vimos que la patente, digamos, nos daba como una, pues si todos han copiado este es un poco el modelo y además podíamos observar mejor dónde estaba situada la masa de abajo. Y a partir de este punto, pues ya tenemos por fin, tenemos un modelo y lo tenemos parametrizado y es como ya tener el propio metrónomo en nuestras manos, ¿no? Con la ventaja de que lo podemos romper a voluntad y recomponer sin necesidad de un mecánico. Y aquí nos faltaba otro ingrediente que es la hipótesis, y la hipótesis que tomamos es que la música pide un tempo correcto. ¿Qué quiere decir esto de un tempo correcto? Esto está fuertemente enraizado en la psicología de la percepción de la música, ¿no? Al final, esto ya se decía, bueno, en época de Beethoven, no solo Beethoven adoptó el metrónomo, sino que hubo otros compositores que lo rechazaron fervientemente, ¿no? Compositores como Brahms o Mendelssohn decían que eso no era necesario en absoluto, que todo buen músico, al ver una partitura, debería saber a qué velocidad se tiene que tocar eso, si no, no eres un buen intérprete. Entonces, hoy en día hay estudios de psicología de percepción de la música que comprueban esta hipótesis, ¿no? Y hay indicios de que efectivamente es así, de que no cualquier música, pero cuando la música ya tiene cierta complejidad, tiene cierta instrumentación, tiene cierta complejidad armónica, cierto número de eventos por segundo, ¿no? Si la música es... toda esta complejidad a muchos niveles, cuando se añade y se añade complejidad, y otra cosa no, pero las sinfonías de Beethoven son muy complejas, el rango de tempos que nos pide la música como humanos se va estrechando, ¿vale? El rango de tempos que nos parecen correctos se va estrechando. Entonces, de alguna manera, gracias a que hay muchos directores que han interpretado hay grabaciones de muchos directores y hay muchos directores que han ignorado esas marcas y han hecho un poco lo que la música les pedía, ¿no? Tenemos una oportunidad excelente para utilizar a todos estos directores como nuestra wise crowd, ¿no? Como alguna manera como medir la media de lo que hacen todas estas personas sería de alguna manera lo que Beethoven imaginó, ¿no? Si esta hipótesis es correcta y la música, en concreto la de Beethoven, que tiene esta complejidad tan alta, pide un tempo bastante restringido, un montón de directores acudiendo a su intuición musical, de media, de alguna manera, harían lo que Beethoven quiso. Esta es un poco lo que nos basamos a partir de aquí. Y a partir de ahí, pues lo que hicimos fue acudir a los datos, ¿no? Entonces, como digo, tenemos mucha suerte hoy en día, hay muchísimas integrales sinfónicas grabadas de multitud de directores historicistas, directores románticos. En concreto, acudimos a un catálogo de 36 integrales sinfónicas. Para los que no lo sepáis, una integral sinfónica significa que
un mismo director con una misma orquesta graba las 9 sinfonías de Beethoven, ¿vale? Todas las sinfonías. Y estos eran un montón de archivos de audio, 1332 pistas, que suponen 216 horas de música de 36 directores diferentes. Entre ellos había 6 historicistas y 7 de influencia historicista. Es decir, historicistas es que fuertemente historicistas, es decir, que no solamente van a intentar que el tempo sea el de las marcas, sino que además van a utilizar instrumentos de época y este tipo de cosas, y de influencia historicista son los que de alguna manera hay ciertos aspectos que los obvian, ¿no? Pues que dicen, bueno, pues vamos a ser históricamente correctos, pero vamos a utilizar instrumentos de hoy en día que no pasa nada, que para algo se han mejorado, ¿no? Así que nos pusimos a analizar pues toda esta música, evidentemente con ayuda de un ordenador, ¿vale? Porque la opción de ponernos a escuchar toda la música y medirla a mano pues no era una opción. Una de las cosas que teníamos que hacer era trocear estas pistas de audio, porque precisamente porque la gente no toca al mismo tiempo, si nosotros utilizamos duraciones de audio que fuesen la misma, ¿no? En plan, siempre divido y utilizo una ventana de 30 segundos. Se iban a corresponder con trozos de la música que en cada director fuesen distintos. Entonces nosotros utilizamos una ventana deslizante que se calculase en función de la duración total de la pista de audio y pues fuese calculando, ¿no? Pues del segundo 0 al segundo 30, del segundo 1 al segundo 31, ¿no? O sea, una ventana deslizante que fuese calculando el tempo por cada trazo, pero de manera continua. Al final necesitamos utilizar una ventana porque el tempo, al final, como es una frecuencia, tú no puedes calcular el tempo de este segundo de música, ¿no? Siempre tienes que coger un trozo de música y ver cuál es el tempo en este trocito, ¿no? Como promediarlo o calcularlo. Y para eso utilizamos un algoritmo instalado en Marcias o integrado en Marcias, que es un paquete de software libre y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros al final lo que esperábamos obtener después de todo este proceso, ¿vale? Sería pues por cada pista de audio una línea recta, ¿vale? En el clasicismo en general el tempo de la música es bastante estable, entonces si tú coges un director que está tocando una sinfonía, pues si el director es más o menos normal y está tocando el tempo de manera más o menos constante, nosotros esperaríamos que el tempo a lo largo de todas esas muestras de audio se mantuviese y obtener una línea recta, continua, suavecita y todo fácil. Y en lugar de eso, pues lo que obtuvimos fue algo como esto. Entonces, después de llorar y recomponer nuestro cuerpo, porque esto parecía puro ruido, o sea, parecía que la habíamos liado muchísimo y que aquí no había ningún tipo de información valiosa, empezamos a observar que en este aparente ruido había ciertos patrones, ¿vale? Si os fijáis a la derecha hay una especie de histograma, ¿vale? Y lo que se ve en este histograma son una serie de picos. Pues hay una montañita abajo, una siguiente montañita un poquito más arriba y una montañita pues más arriba todavía. Lo que detectamos es que el algoritmo a veces estaba detectando el tempo tal y como lo había indicado Beethoven, ¿no? O sea, el tempo según el pulso de la música, y a veces estaba detectando el doble o el triple o la mitad o 3 medios o algo por el estilo. Y para que entendamos por qué sucede eso, pues yo de nuevo recurro a la Macarena, que pues ya a estas alturas sabréis que es mi canción preferida, por lo menos, y lo explico, ¿no? Si yo, por ejemplo, canto Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, realmente eso es un posible patrón de duraciones que cabe, ¿no? O sea, esto es un pulso. Pero también puedo utilizar el doble de esa velocidad. O sea, también puedo decir dale a tu cuerpo alegría o la mitad. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Vale? Realmente el algoritmo no tiene manera de distinguir estas casuísticas. Nosotros como humanos casi lo hacemos por intuición. Hay veces que un tempo es más bailable o que encaja mejor con la música, o a veces al revés. O sea, cuando tú estás bailando a veces bailas un poco más lento y a veces bailas un poco más rápido, pues un poco porque la música te lo pide. Sin embargo, el algoritmo no tiene manera de saber si, como nosotros estamos utilizando ventanas deslizantes, pues a veces detectaba este tempo, a veces detectaba el doble, a veces detectaba pues 3 medios o 4 tercios, porque encima Beethoven rítmicamente es muy complejo y su música a veces puede encajar de maneras que ni siquiera son un número entero de ese pulso. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en el paper como el problema de los armónicos, y lo que tuvimos que elaborar fue pues una metodología que nos permitiese limpiar estos armónicos. Para empezar, pues con este histograma que os he contado aquí, detectábamos cuáles eran los picos y corregíamos
pues dividiendo por los picos que encontrábamos, ¿no? Entonces ya simplemente con esa corrección pasamos a una cosa muchísimo más razonable. Después, además, suavizábamos con los valores anteriores, ¿no? O sea, utilizábamos cada valor para corregir al anterior y luego además quitábamos outliers. Y bueno, después de estas correcciones sucesivas, pues ya nos queda la línea recta, que nunca es recta, realmente el tempo siempre oscila un poquito, siempre es una cosa muy expresiva y mucho más flexible de lo que una única notación metronómica puede indicar. Pero bueno, como veis, esto sí se parece razonablemente a esa recta que nosotros esperábamos obtener. Y en este punto tenemos obviamente un montón de muestras por cada pista, por cada director, cada sinfonía, cada movimiento, de una muestra continua, ¿no? De cómo esos directores interpretan esa música. Y una de las primeras cosas que miramos que fue las distribuciones por director, ¿no? Es muy interesante ver, aquí tenemos la gráfica del tempo normalizado, donde el 1 sería Beethoven, ¿vale? Son los tempi de que reproducen los directores divididos entre el tempo de Beethoven. Entonces 1 sería exactamente tocar lo que dice Beethoven, por encima de 1 sería tocar más rápido que lo que dice Beethoven y por debajo de 1 sería tocar más lento de lo que dice Beethoven. En el paper al final pusimos, quizás es más, incluso más buena la gráfica de la diferencia del tempo entre el tempo de director y el tempo de Beethoven. Aquí tenemos el normalizado. Pero en cualquiera de los dos casos la gráfica es muy similar y lo primero que vemos es que todo el mundo es consistentemente más lento que Beethoven, ¿vale? Incluso los historicistas, influencias historicistas, que los tenemos aquí marcados con colores, siempre están de media, de mediana, más lento que las indicaciones de Beethoven, lo cual ya es un hallazgo bastante interesante de por sí. Luego además acudimos al análisis un poquito más detallado de todo esto, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue acudir a las propias críticas ya hemos dicho al principio que el tempo es una cosa en Beethoven, ¿no? Alguien graba una integral sinfónica y en el folletito que acompaña la grabación hay un crítico donde habla de la grabación o se publican críticas en periódicos, etcétera, donde se habla de este tempo, ¿no? Entonces acudimos a lo que los críticos dicen de todos estos directores. Y encontramos, por ejemplo, que el crítico Richard Osborne dice de Chailly, de Ricardo Chailly, que es afortunadamente demasiado buen músico como para poner en práctica su afirmación de que él interpreta todo a la velocidad precisa de Beethoven. Esto es uno de los pocos directores que explícitamente ha dicho en entrevistas que no, que él se ciñe exclusivamente a esas anotaciones de Beethoven. Y aún así, los críticos dicen que no llega. Y efectivamente aquí vemos que, aun siendo el más rápido de todos, de mediana se queda un poquito por debajo del tempo de Beethoven. ¿Vale? Otra cosa que podemos ver es el más lento, ¿no? Karl Böhm históricamente es conocido por hacer interpretaciones excesivamente lentas y Victor Carl Jr. aquí de manera un poco cuidadosa dice que su fraseo sencillo a veces puede resultar un poco rígido, ¿vale? Y efectivamente es el más lento de todos en mediana y ahí vemos con una distribución un poquito más achatada. Lo que nos extrañó fue esta distribución de aquí, que bueno, en general suelen tener todas un modo, algunas veces tienen un par de modos, pero esta en concreto, los dos modos que tiene son muy extremos. Tiene aquí un modo por debajo de Beethoven y aquí tiene un modo muy extraño, mucho más rápido que Beethoven. Es decir, esto, llegados a este punto, dijimos aquí tiene que haber algún error en el algoritmo, tenemos que estar sacando los tempi mal, esto no puede ser. Pero luego ibas a las interpretaciones y es verdad, un punto aislado al azar que sea mucho más rápido que Beethoven. Pum, cogías, te ibas a esa grabación, la ponías a escucharla y era efectivamente excesivamente rápida, era absurdamente rápida. O un punto que sea excesivamente lento. Te ibas, lo cogías, ponías la grabación y efectivamente era así. Y luego encontramos que de él se dicen cosas como esta, que tiene una fluctuación constante, cambio constante, dirección extravagante, por cada momento dirigido por Dr. Jekyll, aguarda otro la vuelta de la esquina esperando su destino a manos de Mr. Hyde. O sea que realmente
nuestras distribuciones estaban reproduciendo lo que estos críticos dicen de todos estos directores, ¿vale? Eso ya nos dio más confianza, pero fuimos un pasito más allá también, obviamente, y de una manera un poco más científica, por así decirlo, lo que hicimos fue validar esto con un set de validación, ¿no? Entonces dijimos, vale, tenemos una metodología que nos permite extraer el tempo de manera continua en todas las pistas, lo que nos da una visión muy completa de lo que hace cada director, pero vamos a hacer una validación de manera que cogimos los finales de cada pista, que eso se puede analizar fácilmente de una manera semiautomatizada, con bastante, o sea, digamos, extrayendo eso de manera semiautomatizada y luego mirándolo a mano para verificar que está saliendo lo que debe ser. Y al final de una obra, de una sinfonía, el tempo, si sabéis un poquito, al final hay una coda normalmente que es, digamos, el chispún de la sinfonía, donde el tempo es muy estable, toda la orquesta toca a la vez, la música es tan fuerte, normalmente hay hasta percusión, algo de timbales, por lo tanto es muy fácil extraer el tempo y es muy estable. Por lo tanto, sacando esos finales de sinfonía, vemos que si comparamos este set de variación con el set principal, realmente tanto en la mediana de tiempo de diferencia de tiempo por director como por marca metronómica, pues pues prácticamente coinciden, ¿vale? No hay apenas variación, con lo cual esto aumentó la confianza en el dataset. A partir de ahí, lo que nos queda es comparar, ¿no? el tempo que los directores interpretan, que está en el eje Y, y la marca que nos ha llegado de Beethoven, que está en el eje X, ¿vale? Y ver qué relación hay entre eso. Y para eso hacemos un modelo lineal de efectos mixtos en el cual dejamos ponemos un factor que es el tipo de director como efecto aleatorio del intercepto, ¿vale? Intercepto aleatorio, y de esa manera estimamos esa pendiente conjuntamente y dejamos que ese intercepto varíe entre los directores con influencia historicista, los historicistas y los románticos. Y lo que obtenemos es esto de aquí. Y obtenemos que los directores historicistas tocan consistentemente 6 BPM más menos 2 por debajo de las marcas de Beethoven en todo el rango del metrónomo, ¿vale? Los de influencia historicista tocan menos 8 más menos 2 BPM por debajo de Beethoven y los románticos menos 13 más menos 2 BPM, ¿vale? Entonces hay una diferencia significativa y estos son los que nos interesan, ¿vale? Los que son historicistas, de influencia historicistas, es interesante ver que se quedan por debajo, pero dado que ellos están haciendo un esfuerzo consciente por aproximarse, esto no nos interesa. Lo que nos interesa de cara a nuestra hipótesis de partida son los románticos, aquellos que ignoran las marcas de Beethoven completamente y acuden únicamente a su influencia, ¿no? y a su intuición musical. Y los que hacen esto, pues tocan unos 12-13 BPM por debajo consistentemente en todo el rango de velocidades de lo que decía Beethoven. Entonces, llegados a este punto, tenemos esto, tenemos una desviación sistemática de todo el rango de 12 BPM que necesitamos explicar mediante nuestro modelo de metrónomo, ¿no? ¿Qué le podría haber pasado al metrónomo para que Beethoven anotase 100 y el director de turno toque 88? Beethoven anote 60 y el director de turno toque 48, ¿vale? Digo 12, bueno, aquí teníamos menos 13, pero más o menos vamos a poner aquí 12 porque luego será una cifra importante. Sin embargo, ¿aquí? Ah, Sí, no, dale. vale. Que sin embargo, ninguna rotura realmente podía explicar esta desviación tan sistemática. ¿Vale? Nosotros, pues, de nuevo, volvemos al modelo físico y lo que vemos es cómo, cambiando los distintos parámetros, varía la frecuencia del metrónomo. En este caso, si variamos la masa, si la rompemos, ¿no? Imaginemos que la masita de abajo del metrónomo, pues por lo que sea, por una rotura o por desgaste o lo que fuera, hubiese ido perdiendo un poquito de masa. Bueno, pues ese tipo de modificación lo que hace es que las frecuencias del metrónomo
se vayan ralentizando, pero sobre todo se ralentizan las frecuencias bajas. No solo eso, sino que llegado a cierto punto, cuando quitas suficiente masa de abajo, el metrónomo deja de funcionar, directamente se para, ¿vale? Esta última línea oscura que veis abajo del todo, que, digamos, que cae en picado de repente, es porque directamente el metrónomo llega a un punto en el que no funciona. Y esto evidentemente lo habría notado Beethoven. Si Beethoven está utilizando su metrónomo para medir la música y de repente ve que no es que vaya lento, es que directamente se para, no funciona, pues él habría sabido que algo estaba mal con su metrónomo y lo hubiese dejado probablemente de utilizar. También probamos a cambiar la distancia de la masa al eje. ¿Vale? Si, pues, de nuevo, se cae el metrónomo, le pasa cualquier cosa, supongamos que la masa se desvía un poco hacia abajo o hacia arriba, ¿no? O sea, digamos que se descoloca de su posición natural. Pues esto también efectivamente altera la frecuencia del metrónomo, pero pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Esto afecta principalmente a las frecuencias más lentas del metrónomo, hasta el punto de que puede llegar a hacer que se pare. También probamos a cambiar la fricción. No, perdón, la inclinación probamos primero. Esta hipótesis era, vale, imaginemos que Beethoven está en el piano, está componiendo y de alguna manera pues, coloca el metrónomo de aquella manera encima de unas partituras y no está correctamente apoyado. El metrónomo no está en posición perfectamente horizontal. Al inclinar el metrónomo, la gravedad ya no es 9,8, sino que al actuar, digamos, en un ángulo, la gravedad es como si actuásemos con gravedad multiplicado por el seno de cierto ángulo. Esto también ralentiza la frecuencia del metrónomo. Lo que pasa es que en este caso sucede lo contrario. En este caso, esa modificación altera más a las frecuencias más rápidas del metrónomo. Y no solo eso, sino que es que además para que el efecto fuese apreciable, la inclinación tenía que llegar a ser pues, de 30 a 40 grados, ¿no? Como si Beethoven estuviese utilizando su metrónomo en esta posición. Entonces no tenía mucho sentido. Básicamente, repasando todas las cosas que nosotros teníamos, todas las maneras que teníamos de romper un metrónomo, la conclusión es que el metrónomo no podía estar roto. No podía estar roto. Y esto era un problema porque nosotros estábamos buscando cuál era el problema del metrónomo roto de Beethoven. Estábamos convencidos de que estaba roto, pero los datos nos decían que, dadas nuestras hipótesis y el modelo que teníamos, no podía estar roto. Pero había algo que sí coincidía con los datos y era una desviación de la escala con respecto a la pesita, ¿no? Entonces, esto era lo único que afectaba de manera homogénea a todo el rango del metrónomo, tal y como estábamos viendo en los datos, ¿no? Y esto se correspondía con una desviación de 15 milímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas pueden provocar una desviación de 15 milímetros? Pues realmente ninguna, porque estamos hablando de que la escala está fija en el metrónomo y el mecanismo entra dentro de la caja y aparece la pesita de arriba por ahí. Entonces estamos hablando de que hay una desviación ahí. Es decir, el mecanismo internamente tendría que caerse 1,5 cm para que haya una desviación entre lo que estás leyendo y lo que es en realidad de 1,5 cm. ¿Qué pasa? Que no... Es físicamente imposible esa desviación dentro de la caja porque no hay hueco. La pesita de abajo pega en la parte de abajo del metrónomo, no hay hueco para que se monte el metrónomo mal de tal forma que haya tal desfase entre donde debería estar y donde está. No cabe físicamente. Entonces ahí estamos en un impasse, ¿no? Por eso decíamos al principio de la presentación que esta investigación ha durado tanto porque ahí nos quedamos un poco en un punto muerto, ¿no? Hasta que un buen día se nos ocurrió que yo pregunté cuál es la distancia que hay entre el tamaño de la pesita. Y realmente nos dimos cuenta de que es 1,5 cm lo que mide esta pesita en el metrónomo, en los metrónomos antiguos, ¿vale? En los actuales tiene un tamaño ligeramente diferente, pero el metrónomo que tenía Beethoven, esta pesita medía 1,5 cm. Y no os lo hemos dicho al principio, pero un metrónomo se lee aquí. Es decir, tú cuando pones ahí en la escala del metrónomo, tú alineas esta parte de arriba con ahora lo damos casi por hecho, pero que realmente si a alguien le das un metrónomo por primera vez, ¿qué te dice que debes alinearlo aquí y no aquí? Entonces, ¿qué pasa si Beethoven se confundió? ¿Qué pasa si Beethoven leyó
la marca que no era y anotando una velocidad, por ejemplo, de la que fuese aquí, imaginaos 50, él realmente anotó pues 12 puntos más, que son 62. En cualquier caso, nosotros necesitábamos más pruebas, ¿vale? Si íbamos a decir pues, que Beethoven, ¿no? Pues al final el mayor músico de la historia de la música occidental pues no sabía utilizar un cacharro que hoy utilizan los niños de 7 años en el conservatorio, pues era una, ¿no? Una afirmación muy atrevida, por así decirlo, y pues necesitábamos más pruebas. Entonces ya estábamos escribiendo el paper, de hecho, y no nos poníamos de acuerdo. Yo era muchísimo más precavida, estaba muy insistiendo de, bueno, pero no podemos descartar que se desplazase el mecanismo, que la escala estuviese muy mal colocada y demás. Y bueno, Iñaki era más, ¿no? Más, ¿no? Que lo leyó mal, que lo leyó mal. Y pues eso, estábamos escribiendo el paper, es lo típico, que te pones a repasar la documentación, la bibliografía, a ver dónde ponía aquello de, y releyendo uno de los papers de Stadlen, nos damos cuenta de que él comenta que en el manuscrito de la primera página de la novena sinfonía, ¿vale? O sea, en la mayor obra quizás de la música clásica, en el himno de Europa, hay una extraña anotación. Y es que precisamente en la esquina de ese papel, Beethoven escribe de su puño y letra 108 o 120 Malcel. O sea, realmente él se pregunta si esos 12 puntos de diferencia, ¿dónde tiene que estar leyendo el metrónomo? ¿no? Esos son los 12 puntos de diferencia que nosotros sabíamos que había entre la parte de arriba y la parte de abajo de la masita. Entonces suena atrevido, pero quizás fue eso lo que sucedió. Quizás Beethoven se confundió y pensó que aquella masita estaba funcionando como si fuese una flecha. ¿Vale? Si os fijáis, es un trapecio, pero podría ser perfectamente un indicador de dirección. O sea, al final él realmente, aunque suene, ¿no?, una hipótesis extraña, él realmente era el primer usuario de una nueva tecnología. Es como si a ti de repente llega Steve Jobs y te regala el primer iPhone, ¿no? Y tú pues no sabes si hay que tocarlo o cómo se llama o lo que sea. Él realmente no tenía en aquel momento una cultura o una comunidad de usuarios que le pudiesen ayudar, ¿no? No iba a poder ir a su vecino y decirle, oye, ¿tú cómo utilizas tu metrónomo? Él era el primero, uno de los primeros usuarios, y realmente estaba bastante solo en ese sentido. Así que bueno, al final la conclusión era que Beethoven era un señor mayor con una tecnología nueva. Esta es una solución, nuestra solución al misterio, que nunca sabremos si es la correcta, pero como mínimo podemos decir que encaja muy bien con los datos y también encaja muy bien con la intuición musical de los intérpretes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento acabamos el paper y quiso también la casualidad que justo cuando se publicó coincidió con el 200 aniversario de Beethoven y bueno, ahí está nuestra contribución, pequeño granito de arena. Esperamos poder haber abierto una nueva vía para interpretar a Beethoven. Mira, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por la presentación, bueno, y el trabajo, que a mí, bueno, es la segunda vez ya que veo esta charla y la verdad que me fascina, ¿no? Cómo habéis podido llegar a estos resultados y las vueltas que habéis dado hasta que habéis llegado a ello, que la constancia se nota sobre los resultados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora empieza ronda de preguntas, que la gente normalmente al principio está un poco tímida, entonces si quieres que pueden ir preguntando por el chat, que yo os lo voy leyendo, o que bueno, directamente pues, quiten el micro y la cámara y se animen a preguntaros. Muy bien. ¿Puedo empezar yo? Sí, claro. Bueno, enhorabuena por la charla otra vez. Yo creo que es la tercera vez que la escucho y cada vez me gusta más. Voy a hacer una pregunta sobre algo que habéis contado que me interesa muchísimo, que es la de el tempo correcto. O sea, y mi pregunta es si existe una teoría para ello y si, por ejemplo, se ven diferencias geográficas, porque diferentes culturas supongo que tendrán diferentes tempos, ¿no? Se nota, por ejemplo, la música popular.
si esto, el hecho de que casi todos los compositores que tenéis pues, vengan de una cultura más occidental o más de europea, pues influye en que haya un tempo correcto para esta música. Sí, sin duda hay un componente cultural indudable. Los estudios que hay de psicología de la percepción lo que intentan es aislar el componente, digamos, fisiológico, no cultural, ¿no? Entonces, lo que hacen es, de alguna manera, intentar ir elemento por elemento de la música. Lo que pasa es que es complejo y hay múltiples estudios, ¿no? Pero intentan decir, bueno, vamos a intentar aislar un elemento en concreto, como puede ser la armonía, o otro elemento en concreto, como puede ser la instrumentación, pero como digo, es difícil escoger los ejemplos musicales para aislar completamente todos esos elementos, ¿no? Pero en general lo que se ve en todos estos estudios es que sí hay una componente no cultural común y tiene que ver de manera así, como he dicho antes, más general con la complejidad de la música. Sí. Entonces, evidentemente, medir exactamente la contribución de la armonía, medir la contribución de la instrumentación, medir la contribución de diferentes cosas es complicado, pero se ve una tendencia unívoca a que de media a la gente le parece bien un tempo y hay cierta desviación, ¿vale? Y conforme la música va ganando en complejidad, esa desviación se va haciendo más pequeña. Y tiene sentido, y tiene sentido, tiene mucho que ver con con nuestra percepción y el número de eventos que hay por segundo, ¿no? Al final, bueno, no sé si quieres contar tú algo más que estabas leyendo hace poco de esto. Sí, sí, al final es un poco casi como el ancho de banda casi que tenemos nosotros para interpretar cosas. Esto no es estrictamente musical, pero por ejemplo, no sé si habéis visto un estudio de 2019 que decía que, sabéis que hay idiomas más densos y menos densos, ¿no? Cuando tú escribes algo en inglés ocupa mucho menos que cuando escribes algo en español. Y sin embargo, cuando hablamos, los españoles hablamos mucho más rápido. Entonces había un paper en 2019 que habla como que de la densidad de información era más o menos la misma en distintos idiomas. O sea, cuando la gente hablaba, la cantidad de información que era capaz de comunicar era muy similar en cierta unidad de tiempo. Entonces, los papers que yo había leído sobre música hablaban mucho de eso, como de la densidad de eventos y de la densidad de información, ¿no? Si hay más masa sonora, por ejemplo, pues la música tiende a ralentizarse. Si hay notación más rápida, pues lógicamente también va a tender a ser un tempo un poco más rápido. Y yo creo que van por ahí los tiros. No sé en concreto si hay estudios interculturales, porque yo de eso no he leído. Sí, ese aspecto no lo sé, no te sabría decir. Lo que sí hemos leído es eso, los estudios que intentan aislar el componente no cultural, ¿no? Entonces, hay un efecto del oyente y luego hay un efecto no despreciable en la propia interpretación, que al final la orquesta tiene esto en la práctica es bien conocido, ¿no? No está quizás científicamente tan bien medido, pero la orquesta tiene ¿cómo decirlo? Una inercia muy grande, ¿vale? Y eso se ve muy claro en los directores que intentan ir a la velocidad de Beethoven. Tú ves en multitud de ejemplos donde el director intenta llevar un tempo demasiado rápido y la orquesta le frena. Porque de alguna manera la orquestación, los instrumentos que hay involucrados tocando, no es lo mismo hacer así con un violín o dar un golpe con un timbal que producir el sonido en una caña en un oboe o hacer vibrar tus labios en una trompeta, ¿no? Distintos instrumentos tienen cierta resistencia a empezar a sonar. Y si hay muchos eventos por segundo, eso hace que no puedes tocar infinitamente rápido, hay un límite. ¿Vale? Entonces, se ve muy claro en estos directores historicistas que tratan ir tan rápido que muchas veces la propia orquesta les tira para atrás y les hace frenar en el tempo porque la propia inercia orquestal no permite esas velocidades. Gracias. Ah. ¿Alguien me se anima por ahí?
Sí, si puedo hacer una pregunta. Yo soy Luis Bonilla. La charla me pareció estupenda, ¿no? O sea, felicito por el trabajo. Yo había leído por ahí que según la época histórica y el tipo de orquesta, si era más germánica, francesa o rusa, de alguna manera la nota con la cual empezaban a afinar al principio del concierto, lo que fuera, eso cambiaba. No sé si era la frecuencia o qué era, no recuerdo ahora, eso lo leí hace mucho. Pero no Sí, sé si vosotros habíais mirado ese aspecto, o si influye para algo. yo creo que no tiene mucha influencia en el tempo, la frecuencia de afinación. Sí sé que al final ha sido algo que se ha ido estandarizando con el tiempo y creo que el estándar que utilizamos ahora es de 1940. Entonces, sin duda, en su momento habría bastantes más divergencias, en el siglo XIX seguro. Lo que pasa es que eso yo creo que la frecuencia de las notas en principio no debería afectar mucho al tempo. No se me ocurre que haya ahí un solape. No, es lo que sí se suele arguir, ¿no? Para defender, hoy en día, digamos, en musicología, la corriente, desde hace unos bastantes años, la corriente generalista dice que, bueno, que se nos han acabado las fuentes documentales, que no hay ninguna prueba para decir que estuviese roto el metrónomo u otras cosas, por lo tanto, que a falta de una explicación mejor, que lo que pone es lo que es y que tenemos que tocar a esa velocidad. Y una de las cosas que se dicen para apoyar esto es que a partir del romanticismo se hacen las orquestas más grandes. Esto tiene que ver con lo de la inercia que comentábamos antes, ¿no? No es lo mismo tocar un grupo pequeño que un grupo muy grande de músicos. Muchos más músicos tienen más inercia y puedes tocar no puedes tocar cosas tan rápidas porque no eres capaz de sincronizar. Esto se ve muy claro con orquestas gigantes que han intentado interpretar o grabar obras para cientos de músicos. Lo que tienen que hacer es poner monitores, ¿vale? Por toda la orquesta para que de alguna manera entre ellos se escuchen y el lag que hay desde el primero hasta el último no afecte y el tempo pueda ser la sincronización entre todos los músicos pueda ser ajustada, si no, no hay manera de grabar. Pasa también, verás, se ve en una iglesia, ¿no? Si intentas tocar música en una iglesia donde hay mucho eco, tú no puedes tocar muy rápido porque las cosas se solapan por el eco, ¿verdad? Entonces, se dice que a partir del romanticismo, que las orquestas crecen, se tiende a tocar todo más lento y por eso tocamos Beethoven más lento y bla, 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 bla. Eso, desde mi punto de vista, no sé, no le veo tanta base porque si bien es cierto que las orquestas crecen y se interpreta y el tempo romántico es mucho más libre y hace mucho más, para y vuelve a arrancar y demás, pero desde siempre las obras de Beethoven, las obras de Mozart, las obras, o sea, es decir, aparece el romanticismo, aparecen obras románticas que se interpretan diferente, se componen diferente, pero lo que se toca de anterior se sigue tocando en el estilo de lo anterior. Lo clásico se sigue interpretando de manera clásica. Tú no tocas Beethoven con una orquesta de 150 personas, tú no tocas Mozart con una orquesta de... Se tocan con orquestas más reducidas siempre y se tocan al estilo de la época, es decir, se sabe que el tempo tiene que ser justo, no puede haber variaciones muy grandes. Y entonces, para mí ese argumento se cae un poco, ¿no? Lo de la afinación no veo de qué manera podría afectar al tempo, podría afectar estos aspectos estilísticos que hablamos, pero realmente no le veo una base sólida para afirmar eso, porque desde siempre cada obra de cada época se toca al estilo de esa época, sin necesariamente tocar con instrumentos de época y demás, pero digamos, sabes que Mozart componía de una manera, se tocaba en época de Mozart de una manera y lo tocas de esa manera, no te inventas algo. Y además, incluso hay el caso de, hay pruebas de la época, yo que sé, que son más anecdóticas, ¿no? Pero por ejemplo, hay un director llamado George, ¿cómo era? ¿Almudena? George, no me va a salir ahora y menos con el directo. Bueno, hay un director Es que de no la sabes estar época de ni... Beethoven
que... George Smart. George Smart, ¿vale? Ok. Que si buscáis por ahí alguna referencia, deja anotados, nos han llegado anotaciones de este director de cuánto tiempo le costaba a él con su orquesta interpretar las sinfonías de Beethoven. Y si bien hay ciertas discrepancias en el sentido de que se han conservado ciertas sinfonías, otras no y tal, pero de las que se conservan, las duraciones que reporta no son muy diferentes de las de hoy en día, lo que apoya lo que estamos diciendo, ¿no? Que realmente seguimos, hoy en día tocamos las cosas pensando en el estilo clásico, no en ese estilo romántico más lento y más libre que se instauró después. De hecho, a mí me parece muy curioso porque de la hipótesis historicista lo que más me falla es que los primeros reportes de que la música, o sea, que los tempos de Beethoven quizás no son del todo acertados, son de su primer biógrafo. O sea, el tipo que le asiste en sus últimos años de vida y le hace de notario y además convive con Beethoven y tal, luego es quien escribe su biografía y en su biografía dice que esas marcas no eran lo que Beethoven quería y que están erradas. Lo que pasa es que este mismo señor, cuyo nombre por supuesto ahora mismo no se me viene a la cabeza, Schindler, eso. No el de la lista, sino otro. Bueno, pues este mismo señor, hay partes de la biografía que hace falsificaciones, ¿no? que se inventa cosas. O sea, no era un historiador precisamente fiable. Pero claro, está esa duda, ¿no? De por qué se inventaría esto y por una parte que mintiesen algunas cosas significa que mintiese todo. En cualquier caso, digamos que la polémica de Beethoven nace con este primer biógrafo y con el hecho de que, bueno, de que las primeras interpretaciones que hay no parecen tampoco que se atengan especialmente a las marcas de Beethoven. No es posible saber si tocan con repeticiones, ¿no? Entonces nunca podremos saber 100% cómo tocaba tampoco George Smart, pero bueno, parece algo que ya era un tema en el momento en el que se tocaron por primera vez aquellas sinfonías. Y otra anécdota para mí muy esclarecedora también, que bueno, al final son anécdotas, pero cuando vas sumando tantas anécdotas, al final es que Beethoven, cuando estrenaron la novena sinfonía, ¿vale? Su sinfonía final, ya con marcas metronómicas, etcétera, etcétera, porque él recibe el metrónomo cuando ya ha publicado 8 y entonces publica un librito anexo para poner las anotaciones de todas sus 8 primeras sinfonías. La novena ya la compone con marcas metronómicas, de ahí esa anotación que veíamos antes en un margen, ¿no? Entonces, cuando hacen ese estreno, Beethoven, que ya no oía un pimiento, lo ponen de manera, no sé cómo decirlo, honorífica o no sé, lo ponen a un ladito ahí dirigiendo él a su manera, mientras el director de verdad dirigía la orquesta de verdad, ¿vale? Le ponen a hacer playback, el playback de los directores, que es como doblemente playback, ¿no? Él está haciendo así, pero luego hay otro señor que realmente es quien... Claro, y entonces cuenta la anécdota, cuenta que Beethoven estaba ahí con los ojos cerrados dirigiendo su propia versión en su cabeza y hay un momento donde le tienen que llamar, le tocan en el hombro y decirle, caballero, que dese la vuelta, que le están aplaudiendo, que ya hemos terminado. Y Beethoven seguía dirigiéndose. Con lo cual, esto apoya que él en su cabeza no escuchaba la música tan rápida, porque de hecho la escuchaba más lenta de lo que lo habían interpretado en el concierto. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena a los dos otra vez. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ya por curiosidad, por pura curiosidad, de los que estáis aquí, ¿todos conocíais la historia o había alguien que la ha descubierto en este contexto? Yo me he enterado ahora mismo. Pero... Ah, qué guay. ¿Cuántos la visteis en el canal de Jaime Altozano, de los que lo conocíais? Segunda o tercera vez para mí pone. Hay gente que la conoce y gente que no ponen por el chat. Ha rodado este año. Ah, qué guay. Bueno, había gente que todavía no... Mejor. Qué guay. Pues no sé si alguien más, eso. Nosotros encantados de explicar cualquier cosilla más. O de discutir, si hay algún historicista en la sala. Nosotros encantados de debatir.
Sí, en realidad eso también insistimos bastante en el paper. Al final esto es una hipótesis informada, con datos, y que creemos que tiene bastantes visos de ser verdad, pero bueno, como que no conocemos a Beethoven, no hemos hablado con él, pues por lo que sea, ¿no? No sabemos si realmente esta es la verdad de las partituras de Beethoven. Entonces, bueno, la hipótesis historicista también es muy válida, ¿no? De que a Beethoven pues, le gusta la música rapidísima y... Bueno, pero es bastante convincente, ¿no? Como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato. Sí, sí. Y sobre todo que aparte de, o sea, bastante convincente, muchos músicos, amigos nuestros, nos han dado enhorabuena y tal, y nos han dicho que se lo creen totalmente, porque aparte de coincidir con los datos, es que todo el mundo dice, es que coincide con la intuición musical, ¿no? Nos pasó también de un reportaje una entrevista que nos hizo en un medio suizo, que el periodista se tomó la molestia de irse a un conservatorio a buscar un pianista y a poner a prueba todo esto, ¿no? Y el pianista acabó encantado, en plan de, si estoy aplicando esta regla de bajar 12 puntos todo y me suena muy bien todo. Sí. Pero como que antes solo existía un poco la alternativa de, bueno, si quiero hacerlo de manera fiel y de manera rigurosa, pues toca correr y toca, pues, ¿no? Ir un poco apurado. O, mira, yo paso de lo que decía Beethoven y pues me monto la música como yo quiero y tal. Y de alguna manera esto es una tercera vía. Igual quizás es riguroso el pensar que se puede tocar un poquito más lento siendo aún así fiel a la historia, ¿no? Claro, sobre todo que si esto es verdad y si esto pasó así, realmente la interpretación históricamente informada sería esta. Y bueno, vuestros 12 puntos parece que coinciden con los románticos al uso, ¿no? Furtwängler y compañía, no tanto con los que iban más rápido. Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar aquí el seminario. Por el chat podéis leer que bueno, a todo el mundo le ha encantado y que seguramente haya menos preguntas porque lo habéis explicado de maravilla. Y bueno, de nuevo enhorabuena y para mí, bueno, un placer teneros en casa presentando. Muchas gracias. Placer nuestro. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por asistir. Hasta luego.